En esta hora muchos seguro que estarán ya merendando, incluso algunos cenando. Bueno, pues nuestra siguiente protagonista, Monse, aprovecha el momento de llevar su coche al túnel de lavado, pero no a uno cualquiera, ¿no? Este que van a ver tiene algo muy especial. Me parece, Isabel, que te llega una clienta. Sí, a estas horas viene mucha gente porque es hora de merendar. Hola Isabel, buenas tardes. Bien, bien. Estoy aprovechando que me están limpiando el coche, tengo tiempo para tomar un café con leche y tengo bastante hambre. No sé si os quedan bocadillos de vegetal. Muy bien. Y también un croissant normal. ¿No estás merendando mucho? Hombre, un poco. Es que el sitio es muy agradable y el personal muy especial. Me gusta venir a este sitio. Mira, Ana, el encanto de nuestro proyecto es que aquí, en la Fundación Ramón Noguera de Girona, damos trabajo a personas con discapacidad intelectual. Los clientes que vienen a lavar el coche pueden aquí pues desayunar, pueden almorzar, pueden merendar y están aquí esperando tranquilamente a que les acaben de lavar el coche. ¿Tenéis el túnel de lavado al ladito de la cafetería? Sí, justo enfrente. Ahora mismo Monse, que acaba de merendar, ya viene a recoger su coche que se lo han dejado impecable. Cristian, así que tú te encargas de que los coches queden como nuevos. Como nuevo, básicamente, porque la limpieza aquí es reluciente. Deshacemos las puertas, aspiramos, hacemos los cristales por dentro por fuera y luego hacemos el tablero por encima del volante. ¿Cómo ha quedado el coche de Monse? Ay, muy bien, estoy muy contenta. El coche ha quedado impecable. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos.